Este conflicto tiene origen en el siglo XX, pues la URSS era aún más grande de lo que es hoy en día Rusia, y cuando este sistema se disolvió, muchos países surgieron de sus cenizas, como Polonia, Estonia, Letonia y entre ellos Ucrania. Cuando Rusia se convirtió en socialista, estaba dirigido por los bolcheviques, que suprimían las libertades y los derechos civiles de la población. Y cuando este sistema estuvo consolidado por completo, Rusia empezó a invadir, atacar y querer recuperar territorios que antes estaban bajo su control, entre ellos Ucrania. Pero en 1911, Rusia enfrentaba muchos problemas, entre ellos una invasión nazi que mató a la mayoría de la población judía. Entonces la URSS volvió a disolverse y los países que la conformaban votaron por tener un estado propio, o sea, ser independientes de Rusia y su gobierno. Por eso, actualmente Rusia quiere tener un control sobre Ucrania y los países que antes conformaban la URSS, además de otros problemas económicos que los involucran. Yo les voy a hablar sobre las causas de este conflicto. Desde 2014, la región de Donbass ha estado dividida en dos zonas, la que está controlada por Rusia y la que está controlada por Ucrania. Putin ha decidido invadir Ucrania ya que sostiene que los separatistas le han pedido ayuda. Su objetivo es defender a las personas que desde 2014 han estado sufriendo de persecución y genocidio por parte del régimen de Kiev, a el cual acusa de ser un régimen nazi en contra de los rusoparlantes. También pide a las tropas ucranianas que quede el poder en sus manos para así poder llegar a un acuerdo más fácil. Durante años la tensión entre ellos ha ido incrementando, ya que Putin ha acusado al gobierno ucraniano de ser ilegal y de apoyarse de la ultraderecha. Tras varios conflictos entre ellos, el 24 de febrero del 2022, Rusia decidió lanzar a sus tropas a bombardear ciudades. Buenas noches, mi nombre es Hugo Daniel Moreno Velázquez y a mí el tema que me tocó exponer fue las consecuencias entre el conflicto que está sucediendo entre Ucrania y Rusia. Bien, las primeras consecuencias son las consecuencias políticas. Esto debido a la anexión que por parte de Rusia sobre Crimea en el 2014. Esto se justificó, Rusia lo justificó diciendo que era una conexión con su territorio histórico, según. Pero lo que ocasionó esto fue que el gobierno de Ucrania se separara y formara dos gobiernos, o sea, sus propias repúblicas entre el mismo país, que no eran oficiales. Esto condujo a las consecuencias económicas, que fue a la devaluación de la moneda ucraniana, porque como nos han dicho en historia, lo que más se necesita en una guerra es dinero. Y esto, debido a la guerra, la moneda se ha devaluado muchísimo de Ucrania. Además de eso, también Rusia sufrió varias restricciones nacionales debido a la imagen que está dejando sobre la invasión que está ocurriendo en Ucrania. Y esto conduce a las consecuencias humanitarias, que pues serían las consecuencias de lo de una guerra. Miles de muertos, destrucciones, el miedo de la población, las restricciones nacionales incluso. Y pues en conclusión, las consecuencias, no hay ninguna consecuencia buena. En la guerra nunca va a haber ningún ganador. Las dos partes siempre van a estar, o sea, nunca van a lograr algún progreso invadiendo otro país o consiguiendo territorios de otros países a la fuerza, ni aunque fuera a la fuerza, pero aún así, pues así es la guerra. Hola, ¿qué tal? Soy Jaso Ojeda Alfredo Emanuel
El día de hoy les voy a hablar acerca de uno de los conflictos contemporáneos que están incidiendo en Europa del Este. Así es, les voy a hablar acerca del conflicto que se ha estado dando entre Rusia y Ucrania. Pero antes de comenzar les hablaré acerca de una de las frases más célebres de los filósofos de esta unidad. Así es, estoy hablando de Erasmo de Rotterdam, el que nos decía que la paz más desventajosa es mejor que cualquier guerra justa. Vayamos a ello. ¿Cuáles son las soluciones asertivas según los expertos? Ellos proponen un pacto para frenar la invasión, en la cual Ucrania se compromete a desintegrarse de la OTAN o desentenderse de ella. ¿Qué queremos decir con esto? En el cual ya no formará más parte de ella y ya no tomará el mismo grado de partícipe. ¿Y esto para qué serviría? Ya que mediante varios territorios que se han sentido, digamos, nacionalizados o arraigados o atraídos hacia la cultura rusa, esto se pretende, ya que Rusia pretende volver a reconquistar estos territorios, y mediante el pacto que existe entre Ucrania y la OTAN, esto no sería posible. ¿Qué más se propone? ¿Qué más se propone? También una larga negociación que sería a largo plazo, y esto ¿dónde se daría? A través de Rusia y Ucrania, pero sería un proceso más largo. Y también nos aceptarían más países que entraran a la OTAN. ¿Esto con qué motivo? También con el motivo de que no sea más fuerte esta organización, que de por sí ya lo es, con el apoyo de una superpotencia, lo cual es Estados Unidos. Nos aceptaría su entrada. Pero también que nos aceptaría algo que no se acepta y que digamos sería totalmente descartado, es que diversos países los cuales han querido intervenir den su punto de vista o que traten de intervenir en este tratado. Vayamos al siguiente punto. Las soluciones a guerras anteriores que se podrían repetir en estas. ¿A qué me refiero? Podrían ser soluciones que anteriormente se han suscitado y que se vuelvan a dar en el presente. Tal es el caso de la solución a la Primera Guerra Mundial, la cual consistió en la firma del Tratado de Versalles. La Segunda Guerra Mundial, que también se da la firma de una capitulación, y cuando se da el 2 de septiembre de 1945. Vamos al siguiente. Y en conclusión podríamos decir que se puede solucionar mediante la firma de un tratado o pacto entre ambas partes, siempre y cuando se favorezca la integridad de ambos países y nadie salga perdiendo. Y principalmente, ¿cuál sería el primer paso? Que se frene el fuego por parte de Rusia. Muchas gracias. Como conclusión, las guerras siempre van a afectar tanto económicamente como socialmente a un país. En este caso, la guerra que existe es por territorio. Lamentablemente, la ONU no puede intervenir en este conflicto. Lo único que puede hacer es sancionar a Rusia por comenzar una guerra. Es importante conocer este tema, ya que hay que visualizar que en muchos países, como en Rusia y en Ucrania, aún existe la guerra. Aunque creamos que las guerras son algo del siglo pasado, todavía pasan. Y es muy devastador para la gente estarlo viviendo. Si simplemente escucharlo en las noticias o que te lo platiquen se escucha feo, ahora me imagino que vivirlo es peor. Por eso debemos de agradecer que no vivimos en un lugar donde existan guerras. Gracias.